Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Itasca, Texas, un incendio en una escuela cegó la vida de 263 niños. Casi no quedó familia en la ciudad que no fuera afectada por esta horrorosa tragedia. Durante la guerra, la ciudad permaneció sin edificio escolar, pero cuando la guerra terminó, la ciudad, como muchas otras, empezó a ampliarse y a crecer. Y a decir verdad, construyeron una nueva escuela que tenía lo que llamaron el mejor sistema de rociadores del mundo. El orgullo cívico en su nuevo logro fue alto. Se seleccionaron escolares destacados para guiar a los ciudadanos y visitantes a recorrer el nuevo edificio escolar y especialmente mostrarles el sistema más avanzado de rociadores que la tecnología pudiera proveer y el dinero comprar. Nunca más la ciudad de Itasca sufriría una tragedia así. Con el auge de posguerra, la ciudad de Itasca siguió creciendo y 7 años más tarde fue necesario ampliar la escuela y añadirle un nuevo pabellón de aulas. Descubrieron que el sistema de rociadores nunca había sido conectado. Cuesta creerlo, pero es una parábola de lo que está sucediendo en muchas vidas hoy. Tenemos un inconmensurable poder disponible para nosotros como hijos de Dios. Él nos ha dado grandes dones y equipo. Pero si nunca estamos conectados a Jesucristo, que es la fuente de poder y energía, acabamos viviendo muy por debajo de nuestro potencial. Una de las cosas que Juan 15 nos enseña es que Dios quiere que seamos productivos y triunfadores como sus seguidores. Es interesante que el capítulo 14 de Juan termine con Jesús y sus discípulos concluyendo una conversación en la cual Él dice: «Levantaos, vamos de aquí». Así que salen del aposento alto y la mayoría de estudiosos opinan que al salir se dirigieron al valle en donde hay muchos huertos y viñedos que son parte conocida del paisaje de Israel. Jesús, deteniéndose como a menudo lo hacía para aprovechar el escenario que el Creador había provisto para Él, observa las matas de uvas y entonces dice: «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador». Jesús empieza a hablar de la vid, las ramas y el fruto, como ilustración de la importancia de que sus discípulos y nosotros, por supuesto, comprendamos que Él quiere que seamos fructíferos, pero que nuestro fruto depende de estar conectados a la fuente que produce el fruto. Él nos enseña en este pasaje de la Biblia que en tanto que Él quiere que seamos productivos, no podemos serlo como creyentes por nuestra propia energía, con nuestra propia fuerza, mediante nuestra propia ingenuidad y creatividad, sino que conforme nos mantenemos conectados en lo que Él es en nuestras vidas y permitimos que su vida fluya en nuestra vida, entonces, y solo entonces, no hay límite a lo que Él puede hacer por medio de nosotros. La prioridad en el pasaje radica en la importancia de que seamos productivos. El Dios Todopoderoso nunca jamás concibió a creyentes que simplemente elevaran una oración para recibir a Cristo para luego volverse inactivos o pasivos desde ese momento y en adelante. Él siempre nos concibe como seguidores que somos parte de la obra que nos ha llamado a hacer en este mundo, en el reino de Dios. Nos dice muy contundentemente en el versículo 5 que sin Él no podemos hacer nada. Ahora bien, a menudo este versículo es malentendido y muchas veces es aplicado erróneamente.
y encontramos con frecuencia comentarios llenos con toda clase de ideas extrañas en cuanto a lo que esto significa. Al estudiar para este mensaje leí que cuando Dios quiere que los ángeles rían, les lee los comentarios. No sé si eso sea verdad, pero entiendo el pensamiento. Lo que Jesús dice no es que no haya nada que podamos hacer nosotros. En efecto, nosotros podemos cuidar a nuestra familia, tener un buen trabajo y avanzar por la vida, pero lo que sí está diciendo es esto: si ustedes quieren tener una vida que se mida por lo que pueden hacer por Cristo y la influencia que ejercen por Él y por las cosas que durarán incluso más allá de la vida en esta tierra, si quieren tener una vida que tenga significado, no pueden lograrlo por cuenta propia. Tienen que hacerlo mediante el poder del Señor Jesucristo. Hay dos versículos que se equilibran entre sí en la Biblia. Este que dice, separados de mí no pueden hacer nada, y Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la cuestión. Ahora bien, podemos ir por la vida tratando de fabricar fruto, o podemos atar falsos frutos a nuestras vidas. Podemos tratar de hacer que la gente piense que tenemos fruto, pero en lo más hondo de nuestro corazón sabemos que no es así. Así que veamos, en primer lugar, lo que la Biblia dice sobre la importancia de llevar fruto. En la Biblia, el concepto de llevar fruto es frecuentemente encontrado. En aquel tiempo, hablamos de una comunidad agrícola, muy diferente a la nuestra en el día de hoy. Aun cuando aquí, en California, podemos entender esto un poco más porque tenemos muchos viñedos. Pero aquí, en el capítulo 15 de Juan, la palabra fruto se menciona 8 veces. En el Antiguo Testamento es hallada 106 veces y luego, cuando se llega al Nuevo Testamento, se le halla otras 70 veces. Casi 200 veces en el Antiguo y Nuevo Testamentos hallamos este concepto del fruto como una ilustración de nuestra productividad como seguidores de Cristo. Es más, todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Filemón y Segunda y Tercera de Juan, tienen algo que decir en cuanto a llevar fruto. Todas las cartas que Pablo escribió para explicar cómo vivir la vida cristiana tienen en sí el concepto de dar fruto. Es una verdad que es predominante en la palabra de Dios y en especial en el Nuevo Testamento. ¿Por qué es tan importante que entendamos lo que significa ser creyentes que llevan fruto? Quiero sugerirles 6 razones para considerar. Primero, es importante porque el fruto que uno da es la marca de la fe genuina. En la Biblia es muy claro que es imposible ser creyente sin tener una evidencia para demostrarlo. En Mateo 7:20 leemos, así que por sus frutos los conoceréis. En Mateo 12:33 leemos, por el fruto se conoce al árbol. Si uno es creyente, tendrá fruto en la vida, tendrá evidencia de su relación personal con Cristo. Si no tiene fruto, puede ser un creyente profesante, pero no hay vida en él. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿es posible que exista tal persona? Alguien que dice que es creyente y en realidad no lo sea. Bien, permítanme recordarles que este pasaje bíblico nos viene a nosotros en el contexto de Juan 13, en donde tenemos el relato de Judas. Judas, que no solo profesaba ser seguidor de Cristo, sino que era uno de sus discípulos más cercanos. Judas, que anduvo con Cristo durante su ministerio terrenal hasta el mismo fin. Judas, que gozaba de confianza como para ser el tesorero entre los discípulos. Fue el Judas que traicionó a Jesús. Judas, de quien la Biblia dice que se fue a su propio lugar, y esto tal vez nos desconcierte a algunos, pero es posible hacer todo lo que haría un creyente y decirle a todos que uno es creyente y dejar que todos piensen que uno va a la iglesia y que hace esto y lo otro y que por consiguiente somos seguidores de Cristo, pero no tener nada en realidad en nosotros. La Biblia es muy clara en cuanto a esto, que si una persona está ligada por fuera con Cristo e internamente ligada a Cristo, habrá evidencia de eso en su vida. Dar fruto es importante. Primero, porque si no hay ninguna evidencia de su relación personal con Cristo en su vida, lo más probable es que usted nunca se haya conectado con Cristo para empezar.
Lo que estoy tratando de decir, y esto es muy importante que entendamos, es que Jesucristo marcará una diferencia en su vida. Él marcará esa diferencia. Tal vez no sea una diferencia gigantesca, pero tampoco será una diferencia muy pequeña. Lo cierto es que Él determinará una diferencia en su vida. Así que, dar fruto es importante porque es la marca de nuestra fe genuina. Segundo, es importante porque es la medida de su andar con Dios. Al leer Juan 15 hallarán 3 frases diferentes que califican nuestro fruto. En el versículo 12 nos dice que podemos tener fruto. En el mismo versículo dice que podemos tener más fruto, pero luego en el versículo 5 dice que podemos producir mucho fruto. En otras palabras, no todos los seguidores de Cristo son igual de productivos. Hay niveles de productividad. Cuando una persona se convierte a Cristo, no tiene influencia o productividad. No están determinando una diferencia gigantesca en su fe, pero están empezando. Tienen algo de fruto. Pero la Biblia dice que conforme andamos con el Señor, al continuar conectados con Él, conforme crecemos en nuestra fe, Dios nos da la oportunidad de crecer en nuestra influencia y en nuestra productividad, y así. Una de las maneras de medir su andar con el Señor es ver si está ejerciendo más influencia o teniendo más valor en el reino. ¿Está el Señor utilizándolo ahora más que en el pasado? Todos los años, en el Año Nuevo, me gusta hacer un breve inventario de mi vida. Algunas veces eso me desalienta y pienso que no estoy solo en eso, pero todos los años trato de preguntarle al Señor en ciertos aspectos de mi vida si hay ahí alguna demostración de que estoy progresando, de que estoy andando con Él, de que estoy superando algunas de las cosas mediante su poder, cosas que han sido problemas para mí en el pasado. Debe haber alguna evidencia de crecimiento. La manera en que usted puede determinar si está creciendo es simplemente examinar la influencia que Dios le ha dado. ¿Está Él utilizándolo? Vamos a hablar de asuntos específicos del fruto en unos momentos y eso nos ayudará. El tema del capítulo 15 es permanecer. Y nos dice que conforme permanecemos más en Cristo y conforme estamos más conectados a Él, más empezará a hacer Él en nuestras vidas y empezaremos a asombrarnos de que Dios nos esté utilizando de una manera tan asombrosa. Así que el fruto es importante porque es la marca de su fe genuina y es la medida de su andar con Dios. Y tercero, este es un pensamiento importante. Y voy a detenerme aquí un poco más porque es muy pertinente en este momento en particular, y es que el fruto es la motivación detrás de la disciplina divina. El pasaje bíblico que leímos habla del hecho de que el labrador viene al viñedo en ciertos momentos del año y poda las vides. Aquí, en California, como también en otras partes, hay muchos viñedos y en cierto momento del año los agricultores cortan algunos brotes de las matas de uvas. Los llaman chupones o mamones. Son pequeños brotes que salen de la vid pero que no dan fruto. Simplemente chupan la savia de la planta y le restan la energía que podría usar para producir fruto. Es decir, digamos las cosas tal como son. El propósito de la vid es producir uvas. De eso se trata. Es asunto de uvas. No es asunto de hojas hermosas ni ramas atractivas. Uvas. Ese es todo el propósito de la planta. Así que el agricultor viene al viñedo y examina la vid y corta los chupones inútiles y las hojas y muchas de las cosas que tienen la tendencia a restarle la energía que se supone que debe ser usada para dar fruto. En la Biblia, el Señor Jesús dice que cuando la persona está dando fruto, el labrador viene y la poda, a fin de que la vid que está dando fruto pueda dar más fruto. Ahora bien, pongamos esto en un marco contemporáneo para nosotros. Todos somos personas muy atareadas. Algunos tienen tantas cosas por hacer que uno simplemente se cansa al pensar en todo eso. Lo sé, conozco ese estilo de vida. Pero para ser francos, podemos mirar la amplitud de nuestras vidas y podemos ver lo que Dios ha escogido de una manera muy especial. Bendecir algunas de las cosas que hacemos significativamente más que otras. Y si no tenemos cuidado, podemos tratar de abarcar tanto que nuestra eficacia en lo que Dios nos ha llamado a hacer en forma específica
quede reducida porque no hay suficiente energía para hacerla, porque estamos usándola en todos los chupones de nuestra vida. Esto es un momento constante de evaluación para nosotros los creyentes. Como saben, cuando empecé en el ministerio pensaba que si alguien le pide a uno que haga algo para el Señor, uno simplemente tenía que decir que sí. Daba por sentado que si alguien le pedía a uno que hiciera algo para el Señor le había dicho a ese alguien que lo pidiera. Así que debía ser hecho. Descubrí muy rápidamente que el Señor no tiene nada que ver con algunas de las cosas que la gente quiere que yo haga. Eran ellos los que querían que se hiciera y no Dios. Descubrí que tenía que hallar de Dios Todopoderoso lo que Él quería que yo hiciera y no simplemente lo que todos los demás querían y pedían. Atravesé un periodo hace poco en el que tuve que decir: Señor, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces llegué a este pasaje de la Biblia y fue como una revelación del Dios Todopoderoso: David, esto te está sucediendo para que tú puedas concentrarte más en lo que te he llamado a hacer, así que no te dejes atrapar a todas las cosas que te alejan del enfoque principal y del propósito principal de tu vida. ¿Algunos de ustedes han experimentado algo como eso? Siempre estamos en ese proceso y hay buenas noticias. Es solo la vid que está dando fruto lo que experimenta eso. Si usted es una vid que no da fruto, ¿por qué va alguien a podarla? La poda no le va a ayudar a dar más fruto si usted no está dando ningún fruto. Pero anímese si está atravesando tiempos de disciplina y retos y cosas que no entiende. Retroceda un paso y diga: Señor Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo en mi vida? Usted descubrirá que si Dios le ha estado utilizando, Él ha tomado el cuchillo de podar y está quitando de su vida algunas cosas para que usted pueda dar más fruto en el aspecto específico en el que Él le ha llamado y para el que Él lo ha equipado. Esa es una parte importante de este pasaje. Muchas veces pensamos que todo sufrimiento que nos viene es malo. Señor, presérvame de todo sufrimiento. Ahora bien, tengo que confesar con sinceridad que nunca me inscribo para el sufrimiento. Nunca me levanto por la mañana y digo: Señor, envía sufrimiento a mi vida hoy. He orado por paciencia y temprano en mi vida aprendí que esa no es una buena oración, porque la Biblia dice que la tribulación produce paciencia. Así que cuando uno ora por paciencia, lo que recibe es tribulación. Así que no les recomiendo eso. Pero el sufrimiento viene a menudo para el seguidor de Cristo con el propósito de podarlo. El comentarista Malcolm Muggeridge lo dice de esta manera: supongamos que se elimina el sufrimiento. ¿Qué lugar horroroso sería el mundo? El mundo sería el lugar más fantasmagórico porque todo lo que corrige la tendencia de esta indecible pequeña criatura para sentirse demasiado importante y demasiado satisfecha consigo misma desaparecería. Esta pequeña criatura, de por sí ya suficientemente mala, sería absolutamente intolerable si nunca sufriera. El comentarista tiene toda la razón. Así que el dar fruto es la marca de nuestra fe genuina, es la medida de nuestro andar con Dios, es la motivación detrás de la disciplina divina y, en cuarto lugar, es el método de tocar a otras personas. Este es un concepto muy importante en este capítulo. Cuando damos fruto, no es para nosotros mismos, es para otros. Cuando damos fruto, cuando somos productivos, no es para que nosotros podamos tener más o para que podamos disfrutar más. Como saben, como iglesia cristiana hoy en todo el mundo, nos hallamos en nuestro viaje feliz. Lo han notado. Todos quieren lo que pueden conseguir de Dios. Todos hablan de lo que Jesús hace por mí y que yo consigo esto de Dios y lo de más allá de Dios. Cuando una persona habla así, evidentemente no ha hallado el propósito de la fe cristiana. Dios nunca nos bendice simplemente por nosotros mismos. Él nos bendice para que podamos ser una bendición para otros. Amén. Si usted
siempre está mirando a la vid para poder comerse la fruta, se lo ha perdido todo. Para decirlo de otra manera, el creyente es el único Cristo que el mundo jamás verá. La gente no ve a Cristo sin nosotros. Cristo lo ha determinado así. Cuando usted va a un viñedo, no se asombra por las plantas, no se asombra por las ramas, lo que ve es el fruto. Pero el fruto es imposible sin la rama y la vid. El fruto es la evidencia de la vid. El fruto es la demostración de que usted está conectado a la vid y por consiguiente, el fruto es la manera en que usted toca al mundo. Dicen que el presidente Woodrow Wilson fue uno de los más feos de entre todos los presidentes, pero Wilson solía bromear al respecto en sus discursos y había preparado una estrofa que repetía cuando se levantaba para hablar y dar su discurso. Esto es lo que él decía: sé lo feo que soy, sé que mi cara no es de un astro, pero no me importa, porque yo estoy detrás de ella. Es el que está al frente el que recibe la sacudida. Como gran comunicador que era, tomaba lo que sabía que todos los presentes estaban pensando y lo usaba con sentido del humor. Bien, qué ilustración maravillosa para todos nosotros de que muchas veces las personas que están frente a nosotros, siendo nosotros creyentes, son los que reciben la sacudida. Ellos ven que en realidad no estamos siguiendo a Cristo como debiéramos y eso no tiene sentido para ellos. Si Cristo es todo lo que decimos que es, ¿no debería eso determinar una diferencia en nuestra vida? ¿No deberíamos ser diferentes porque estamos conectados con Él? Estoy convencido de que las Escrituras nos dicen que deberíamos. Así que dar fruto es la marca de nuestra fe genuina, es la medida de nuestro andar con Dios, es la motivación detrás de la disciplina divina, es el método de tocar a otras personas y es la manifestación de Cristo al mundo. Luego, en sexto lugar, es el medio para glorificar al Padre Celestial. Miren lo que Jesús dice en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo? Siendo productivos, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Al ser fructíferos, al estar conectados con Jesús y permitir que la vida de Jesús fluya por medio de nosotros y al tocar a otras personas. ¿En qué es glorificado el Padre? Cuando hacemos esas cosas, cuando hacemos las cosas que el Padre por medio de su Hijo Jesús nos enseñó a hacer, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Celestial y no hay nada, en términos humanos, que haría que un padre se sienta más orgulloso que cuando ve que sus hijos hacen lo que ellos han modelado ante ellos como padres. Todos los que somos padres probablemente podríamos presentar una ilustración de esto. El otro lado de la moneda es que cuando no lo hacemos bien, los hijos también copian eso, ¿verdad? Bien, pienso que nuestro Padre Celestial nos mira y cuando nos ve haciendo las cosas que nos ha llamado a hacer, siente algo de orgullo en su corazón. Somos sus hijos y estamos siguiendo el camino al Padre. Ahora bien, si se supone que debo ser un creyente fructífero, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo ser fructífero? ¿Cómo doy fruto? Algunos, al considerar esto de dar fruto, lo han reducido para que signifique solo una cosa. Significa que uno está ganando almas, que está ganando a otras personas para Cristo. Piensan y opinan que esa es la única manera de dar fruto. Bien, según las ilustraciones que la Biblia da sobre dar fruto, esa es apenas una de las maneras de dar fruto. En el Nuevo Testamento se nos dicen algunas cosas que nos hacen ser fructíferos. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas se nos da una lista del fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que lo primero que quiero que anoten es esto. ¿Cómo sé que estoy dando fruto? Bien. Una de las clases de fruto es esta. Es el carácter. ¿Quién soy? Es el carácter. ¿Quién soy? Si usted es la clase de persona que antes de conocer a Cristo estaba lleno de odio y de tristeza y no tenía nada en su vida excepto ansiedad, cuando Jesucristo tomó las riendas de su vida, Él empezó a cultivar en usted amor, paz,
gozo, paciencia. Esas cualidades no brotan naturalmente, ¿verdad? Vienen como resultado de nuestra relación personal con Cristo. Así que una de las maneras en que usted sabe que es creyente, una de las maneras en que sabe que está dando fruto, es por su carácter. Su carácter. ¿Quién es usted? Luego, una segunda es lo que pudiéramos llamar conducta, lo que hago. Dice en la carta a los Colosenses 1:10 una maravillosa oración: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Como ya hemos dicho en otros mensajes y en repetidas veces, no somos salvados por las buenas obras que hacemos, pero somos salvados para buenas obras. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación y llegar a ser creyentes, porque Cristo ya lo ha hecho todo. Simplemente tenemos que recibir lo que Él ya ha hecho. Pero una vez que somos creyentes, la Biblia dice que Él nos ha llamado a hacer buenas obras que le glorifican. Así que, ¿cómo sé que estoy dando fruto? Bien, mi carácter es diferente. ¿Quién soy? Mi conducta es diferente, ¿qué hago? Y luego, en tercer lugar, es cuestión de mis contribuciones, lo que doy. Esto no es algo que yo me haya inventado, sino que brota de la misma Biblia. Filipenses 4:14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo dijo: gracias por preocuparse por mí y por enviarme su donativo, y esto me emociona. Pero luego Pablo añade: en realidad me entusiasma más el hecho de que debido a lo que ustedes hicieron, eso es fruto que abunda en la cuenta de ustedes. Eso es una evidencia de que están dando fruto. Recuerdo haber oído de un pastor que bautizó a un hombre que se había olvidado sacar su billetera del bolsillo de su pantalón. Así que la billetera del hombre quedó empapada. Y el pastor decía que era la primera vez que había bautizado una billetera en toda su vida, y pensaba que era algo que debía seguir haciendo, porque el episodio ejerció un impacto en el pastor y en la iglesia y en el hombre que fue bautizado. Cuando nos aferramos a nuestros recursos, esa no es la forma de Dios. La forma de Dios es que yo tengo todo con mis manos abiertas. Dios puede tomar de ahí lo que quiera, pero también puede poner ahí lo que quiera. Y amigos y amigas, cuando ustedes hacen eso, nunca serán perdedores, porque Dios siempre pone ahí más de lo que jamás toma. Eso es lo que significa ser un creyente fructífero. No es solo cuestión de carácter, quién soy, y conducta, lo que hago, y contribuciones, lo que doy, sino que hay un cuarto aspecto, es comunicación, lo que digo. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sabía usted que cuando usted alaba al Señor, cuando adora al Señor, eso es dar fruto? La carta a los Hebreos lo llama fruto de labios. En el Antiguo Testamento, cuando venían para adorar, tenían que traer sacrificios, ofrendas de acciones de gracias. En el Nuevo Testamento tenemos ofrendas de alabanza, y cuando alabamos al Señor, el escritor de Hebreos dice que es fruto de nuestros labios. Cuando un coro nos guía en la adoración, o cuando entonamos un canto y adoramos al Señor, eso es evidencia de nuestro fruto para Dios. Si usted asiste a un culto, aunque piense que no tiene una buena voz para cantar y no sienta la gana de unirse al coro y a los músicos, y se queda pegado a su asiento y no quiere entonar y adorar al Señor, algo anda mal. Desde luego, algunos no cantan porque no saben el canto o tienen alguna dolencia física que no les permite moverse con facilidad, pero estamos hablando de la persona en general. Todas las semanas, y debido a que me toca predicar tanto, me digo para mí cuando empieza el culto: no voy a cantar en voz alta, simplemente voy a cantar en voz regular. Pero luego el coro empieza a cantar, y luego la orquesta se une, y cuando todos empezamos a cantar,
Yo mismo me hallo cantando a voz en cuello. Tengo que pedirle al Señor que de alguna manera me ayude a superar eso, porque eso me fatiga la garganta y tengo que predicar y Él siempre me ayuda. Hay algo en el corazón del verdadero seguidor de Cristo que cuando se empieza a adorar, uno se ve arrastrado por la adoración y quiere adorar al Señor. Luego, tenemos una última evidencia de fruto: convertidos a quienes gano. Es carácter. ¿Quién soy? Es conducta, lo que hago, en contribuciones, lo que doy, es comunicación, lo que digo, y finalmente es convertidos a quien gano. La Biblia nos dice que cuando nos convertimos en creyentes, una de nuestras primeras responsabilidades es contarles a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo dice en Romanos 1:13, «Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto». ¿De qué está hablando? Algunos vienen a Cristo. Y sé que muchos de los que somos creyentes somos tímidos y no sabemos cómo hacer esto. Y nos sentimos intimidados cuando alguien dice que debemos hablar de nuestra fe. Pensamos, vaya, no pienso que pueda hacerlo. Permítanme decirles algo. Yo asistí a la universidad por 4 años. Luego asistí por 4 años al seminario. Y Dios me llamó para empezar una iglesia. Y llegó el momento cuando me di cuenta de que no sabía cómo conducir a una persona a Cristo. Entonces llegó a mis manos una cinta de un método llamado evangelización explosiva y copié las preguntas y las memoricé. Y simplemente dije, Señor y Dios, sé que esto es lo que tú quieres que yo haga. No tengo ni la menor idea de lo que estoy haciendo, pero con tu ayuda lo haré. Así empezó lo que ha llegado a ser una práctica de toda la vida, de hablarle de Jesús a la gente. Ahora, por donde quiera que voy, encuentro a personas que vinieron a Cristo aquí y otras personas que vinieron a Cristo allá, y a veces conozco a sus hijos, y aunque de cierta manera es frustrante, a veces conozco hasta a sus nietos. En los primeros días de nuestro ministerio en Fort Wayne, Indiana, conduje a Cristo un hombre llamado Eugene. El hombre más corpulento que pienso que he conocido. Medía como 2 metros de estatura y pesaba como 150 kilos. Cuando lo conocí, él estaba estudiando para el sacerdocio en la Iglesia Católica Romana. Entonces se convirtió a Cristo y se entusiasmó por su fe. Una madrugada, a la 1 de la mañana, sonó el teléfono en la casa pastoral y al levantarlo, en el otro extremo de la línea estaba Eugene y él me dijo, «Felicitaciones, ya es abuelo». Yo le dije, «¿Qué?» «Bien», dijo, «es cierto, usted es abuelo. Lo digo en son de broma, pero como usted sabe, usted me condujo a Cristo hace apenas unos meses y hoy tuve la oportunidad de conducir a Jesús a mi primera persona. Conduje a una joven a Cristo y puesto que usted es mi padre espiritual, pienso que eso lo hace el abuelo espiritual de ella». Al domingo siguiente la trajo a la iglesia y al presentarme le dijo a la joven, «Quiero que conozcas a tu abuelo». Nos reímos por episodios así, pero no es verdad. ¿Saben una cosa interesante en cuanto al fruto? Escuchen, el fruto tiene dentro de sí mismo las semillas de otra fruta. No es así. El fruto tiene dentro de sí las semillas de otra fruta. Así que, cuando usted gana a alguien para Cristo, no tiene ni idea de lo que está sucediendo, pero cuando lleguemos al cielo, Dios nos ayudará a entender lo que sucedió debido a nuestra fidelidad. En cierta ocasión, habíamos convenido en salir a cenar con un buen amigo, pero él llegó atrasado. Cuando llegó, traía una gran sonrisa en la cara. Dijo que acababa de hablarle de su fe por primera vez a un compañero de trabajo en toda su vida. Este amigo es un hombre de gran éxito, pero uno simplemente podía notar que no había nada que le entusiasmara más que lo que acababa de ocurrir. El fruto es carácter. ¿Quién soy? Es conducta lo que hago, es contribuciones lo que doy, es comunicación lo que digo y es convertidos a quién gano. Ahora, permítame decirlo de otra manera. Si les he dado una lista de las cosas básicas que el Nuevo Testamento indica que son fruto, y usted
no se halla en ninguna parte de esa lista, entonces pienso, según la Biblia, que debo decirle que será mejor que usted vuelva y examine para ver si en realidad está o no en la fe bíblica. Porque no es posible que usted sea creyente y no tenga ninguna de estas cosas de alguna manera sucediendo en la vida. Simplemente no es posible. Eso es lo que el Nuevo Testamento nos dice. Por sus frutos los conocerán. No estoy tratando de hacer que se sienta culpable o de que piense que si usted no se siente santo no es creyente. No es solo lo que estoy diciendo. Por favor, escuche con atención. En cada uno de nosotros que estamos conectados con Cristo, la energía de Cristo ha fluido a nuestras vidas y se evidencia de alguna manera. El deseo de nuestro corazón siempre ha sido que fluya más y más. Amén. Queremos que fluya más. Queremos ser más como Cristo, pero si no hay nada de Cristo en su vida para nada, entonces, por la autoridad de la palabra de Dios, tengo que decirle que usted no puede ser creyente a menos que haya algo de fruta en su vida. Usted dice, Pastor Jeremiah, eso me resulta muy desconcertante. Bien, si usted no es creyente, espero que lo desconcierte. Porque la única manera en que usted puede llegar a ser creyente es, primero que nada, darse cuenta de que no es creyente. Hay muchos que asisten a una iglesia todas las semanas, llenan las bancas de las iglesias y porque asisten a alguna iglesia piensan que son creyentes. Usted no es creyente porque vaya a alguna iglesia. No es creyente porque sepa algunas palabras bíblicas. Usted es creyente solo si está conectado en forma personal y viva con Cristo. ¿Cómo se conecta con Cristo? Usted le invita a su vida. Usted recibe el perdón de pecados que le ofrece y le dice, Señor Jesús, ven a vivir en mí. Si Jesús viene o ha venido a vivir en usted, Él empieza a determinar una diferencia en su vida. Como veremos en el próximo mensaje, Jesús determina cada vez más y más una diferencia en las vidas mientras más y más le entreguemos nuestra vida a Él. El secreto de dar fruto es permanecer en Cristo y esa es la clave real de todo este pasaje. Espero haberlo motivado para que entienda que Dios no nos ha llamado a una vida de comodidad. No se trata de una caminata en el parque. No hemos sido salvados solo para que podamos sentarnos en nuestras mecedoras y dejarnos llevar medio dormidos al cielo. Si Dios nos ha llamado, nos ha dado un sentido de su espíritu. Y pienso que es un espíritu de urgencia para alcanzar al mundo con amor y bondad, y sobre todo con el mensaje del Todopoderoso que dio a su Hijo para que sea nuestro Salvador.